de ser elegidos el próximo mes. Vamos a hablar con Mercedes Malavé, ella es dirigente político, además comunicadora. Participó recientemente también en las elecciones regionales y parlamentarias. Vamos a estar haciendo un balance de lo que fue esa participación. Ya han pasado 2 semanas desde las elecciones, pero vamos a aprovechar la oportunidad de que estás acá en el estudio para hacer un repaso de lo que fue ese proceso y, por supuesto, los preparativos de lo que viene para estas municipales. Bienvenida, Mercedes. Hola, Luciana, muchas gracias. Muy contenta de estar en Globovisión y de compartir con la audiencia. Yo quisiera hacer el recuento desde hace un poco más atrás, ¿no? Yo quisiera hablar del año 2020, cuando se decidió que el camino era la participación. Después de, vivimos una pandemia, luego vivimos lo que fue la presión máxima con Guaidó y todo este tema internacional. En el 2020, pues se sabía que ese no era el camino y que había que participar. Sin embargo, ese año no se participó en las elecciones parlamentarias, perdimos el Parlamento, la gran mayoría de los parlamentarios, pero al año siguiente había elecciones municipales y regionales en el año 2021. Durante ese año se retomaron negociaciones para volver a la ruta electoral, negociaciones que tenían que ver con lo político, con lo electoral. Se eligieron 2 rectores nuevos en el CNEL, 2 ingenieros, el ingeniero Picón y el ingeniero Enrique Márquez, cuya liberación para nosotros hoy en día es urgente, ¿no? que liberen a Enrique Márquez. Y estos 2 rectores avanzaron mucho en lo que es la construcción de garantías y confianza al elector. Establecieron el QR en las actas, hicieron una auditoría amplia, profunda del sistema de votación con expertos de universidades importantes del país, y se dio la elección municipal y regional, donde factores no PSV, o sea, no del pueblo patriótico, lograron conquistar más de 120 alcaldías. Se ganaron alcaldías en todo el país, en todos los estados del país. Se ganaron casi todas las alcaldías del Zulia. Se ganaron alcaldías, por ejemplo, en el estado de Trujillo, que llevaban 21 años bajo control de un mismo partido. Ocurrió lo de Barinas, se logró repetir una elección y demostrar quién era mayoría y ganar bien esa gobernación. Y bueno, pues a partir de ese momento, teniendo 1/3 de las alcaldías, cosa que nunca se había logrado durante toda la era del chavismo, pues había que hacer un proceso de unificación de los factores, porque esas 120 alcaldías se ganaron divididas en 3 grupos políticos. La alianza MUD, Un Nuevo Tiempo, sacó más de 50 alcaldías. La Alianza Democrática, con la mayoría de las tarjetas judicializadas, sacó más de 30 alcaldías. Y lo que llamaron los factores emergentes, Lápiz, Fuerza Vecinal, Unión y Progreso, sacaron otras 30 y algo de alcaldías. El año 2022 era el año de la unificación de esas alcaldías, sin embargo, avanzamos como en la dirección contraria, ¿no? Se llegó en 2025 con un 25 de mayo con unas regionales donde el resultado fue, mayoría de gobernaciones para el Gran Polo Patriótico, también una nueva mayoría calificada en el Parlamento Nacional y también en los consejos legislativos en las diferentes regiones. Pareciera que ese tránsito de 2020 a 2025, no sirvió para unificar, como dices, estos factores de oposición, o quizás esos factores de oposición olvidaron esas garantías o olvidaron esos logros que mencionas que se dieron a lo largo de ese tiempo. Hubo un golpe duro a la soberanía popular y a la confianza en el voto con la no publicación de los resultados electorales en el año 24, ¿no? Eso fue para los venezolanos prácticamente una situación que marcó un antes y un después, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados. Las elecciones del 21 estaban pormenorizadamente publicadas en la página del CNE. Tú te podías meter en tu centro de votación y ver cuántos votos había sacado cada factor. Eso desde el punto de vista institucional del CNE. Ahora, desde el punto de vista político, se eligió un método que fue la primaria para elegir al candidato presidencial, y esa primaria lo que hizo fue radicalizar posiciones, ¿no? O sea, recordemos el discurso de las primarias. Nadie sirve, o sea, ni la MUD, ni Un Nuevo Tiempo, mucho menos la Alianza Democrática. O sea, voy contra todos porque hace falta un líder que de verdad le dé confianza a la población. Y bueno, pues efectivamente hubo golpes de lado y lado, vamos a decir, que impidió que se mantuviera ese capital electoral diseminado por todo el país, que representaban los 100 y tantos alcaldes, que además varios de ellos, independientemente del grupo al que pertenecieran,
fueron atacados y muy cuestionados, muy difícil gobernar. Yo siempre le digo a la gente, si a ti te cuesta vivir con estas instituciones que tenemos, te cuesta desde todo punto de vista tus libertades, garantías y derechos constitucionales, imagínate un alcalde que tiene que gobernar con esas instituciones con las que a ti te cuesta lidiar, pero además con un gobernador y con un ejecutivo que no son de su partido, y eso tiene un costo muy alto hoy en día en Venezuela para hacer política. Esto pasó de cara a las regionales que pasaron el día 25 de mayo, donde, bueno, la crítica fue que la oposición se ocupó de pelear entre la oposición y no contra quizás al partido de gobierno. Vamos a analizar si esto pudiera repetirse para el próximo 27 de julio, porque ya las conclusiones que sacan los analistas es, bueno, hay errores, hay que aprender, hay que repasar, pero vamos a ver las posibilidades, vamos a ver tu análisis con respecto a qué puede cambiar de aquí al 27 de julio. Hacemos una pausa, a la vuelta más esta entrevista con Mercedes Malavé. Ella es dirigente político y también comunicadora.